Querido presidente Duque, en dos ocasiones hemos tenido el honor de contar con su intervención en nuestras tribunas, aquí en Madrid. La primera cuando usted era candidato a las primarias de su partido y la segunda como presidente electo de la República. Hoy el COVID-19 nos obliga a que este encuentro lo celebremos de forma telemática y le agradecemos muy especialmente que haya aceptado nuestra invitación. En primer lugar, señor presidente, ¿cómo se encuentra usted y su familia? Bueno, en primer lugar es para mí un verdadero honor estar nuevamente en el foro. He tenido siempre un gran reconocimiento por la labor que ustedes cumplen propiciando el debate de ideas libres. Me complace saludarlos y además también expresarle el honor que significa para mí tener un público tan distinguido acompañándonos esta mañana. Y a esa pregunta, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Yo creo que todos estamos viviendo pues momentos que son desafiantes, porque esta es una pandemia que golpea al mundo, que golpea a Europa, a América Latina, a Colombia, pero hay una palabra que a mí me motiva y quizás es mi palabra favorita, que es la palabra resiliencia. Y la resiliencia parte de la base de convertir cualquier adversidad en la mejor de las oportunidades. Y yo creo que en este momento donde la palabra incertidumbre está tan presente, y me refiero en todos los niveles, la palabra resiliencia es la que nos motiva. ¿Y cómo me siento? Me siento resiliente. ¿Cómo me quiero mantener? Me quiero mantener resiliente. Y algo que me motiva también mucho es que inclusive en el plano personal, en el plano de la vida familiar, con mi esposa María Juliana, con mis hijos Luciana, Matías y Eloísa, hemos logrado también fortalecer esa resiliencia familiar para entender que después de esta pandemia nosotros no debemos esperar volver a como estábamos antes o volver a lo que llamamos normalidad, sino volver mejores en todo sentido. Que el uso de la tecnología, que el sentido humano, el sentido de solidaridad, de colaboración, de disciplina, nos cambie y nos cambie positivamente a todos. Esa es la forma en la que yo aproximo personalmente esta situación. El Parlamento español aprueba hoy la cuarta prórroga al confinamiento por la pandemia en España. ¿Usted, señor presidente, considera necesario alargar esa medida en Colombia más allá del día 11 de este mes, incluso después de finales de mayo? Sobre este mismo tema hay otras varias preguntas. Dolores Ibarra, empresaria, le pregunta cuál terminará siendo el impacto en el cuadro económico, en el empleo y en la cohesión social y territorial de su país. Y Ariana Rubio le pregunta si ve usted ya el final del túnel. ¿Cuál es el horizonte temporal de la desescalada de esta situación, la más desafiante desde la Segunda Guerra Mundial, como usted suele decir? Bueno, empezaría por lo siguiente, y es describamos con mucha claridad el tipo de desafío que tenemos. Estamos frente a una pandemia que tiene tres condiciones. La primera, el 80% de los portadores son asintomáticos. Son personas que pueden alojar el virus, no presentar ningún síntoma y por lo tanto hacen que este virus sea de muy rápida propagación. Y ese es el segundo elemento. Ese 80% de asintomáticos hace que este sea un virus que se propague exponencialmente, muy rápido. El tercero es que no existe vacuna ni tratamiento hoy válido, certificado, reconocido universalmente para enfrentarlo. Y el cuarto es que puede tener tanta letalidad en sectores de la población mayores de 70 años e inclusive mayores de 60 años con preexistencias o inclusive jóvenes con preexistencias que si no se toman las debidas precauciones puede llevar a colapsar el sistema de salud. Cuando nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que la premisa con la que tenemos que avanzar tiene que ser la de aumentar el distanciamiento social. Y por eso tomar decisiones drásticas y oportunas es fundamental. Nuestro enfoque, ¿cuál ha sido? Empezar a analizar este fenómeno desde finales del año pasado. Desde enero de este año, nosotros empezamos en lo que era una fase de prevención y preparación.
Teníamos claro que en la medida que se presentara un caso entraríamos en una fase de contención y en la medida que tuviéramos libre circulación una fase de mitigación. Y las medidas que nosotros fuimos tomando fueron prácticamente evolutivas y tenían además ese elemento progresivo en la drasticidad. Primero, controles migratorios, controles de temperatura, controles de declaración migratoria, aislamientos voluntarios y después empezamos con cierres de fronteras, no eventos, no bares, no discotecas, no universidades, no colegios, mayores de 70 años que estuvieran también en su residencia y después un aislamiento preventivo obligatorio que tuviera como premisa que el país mantuviera unos servicios activos para la sociedad. Y yo podría decir que nosotros mantuvimos alrededor de un 40% de nuestra actividad económica en servicios públicos, servicios esenciales, cadenas de abastecimiento vigentes durante el primer ciclo de aislamiento preventivo que iba prácticamente el 25 de marzo al 13 de abril. Después decidimos hacer una extensión del 13 al 27 de abril y lo que hicimos fue introducir, por ejemplo, las obras civiles, obras públicas, sectores industriales que se estuvieran reconvirtiendo para poder atender el COVID-19. Después nosotros tomamos otra decisión y era cómo pasar del 27 de abril a una fase donde tuviéramos el sector de la construcción y también el sector de manufacturas con debidos protocolos. Y ayer tomamos otra decisión, que es mantener el aislamiento al 25 de mayo, pero también dándole entrada a otros sectores industriales, a otros sectores de manufactura y también a otros sectores del comercio adquiriendo protocolos, pero con un elemento adicional. Colombia tiene cerca de 1.122 municipios y tenemos más de 800 municipios que no presentan ningún caso de COVID-19. Entonces ahí también poder dar un poco más de actividad económica, teniendo precauciones, pero para que el país empiece un ciclo de recuperación. Ahora, yo escribo todo esto por lo siguiente, porque para contestar estas preguntas, las medidas drásticas que se requieren de aislamiento social son costosas en lo económico y son costosas en lo social. La premisa es proteger la vida y proteger la salud, pero también ir permitiendo una recuperación de la vida productiva con esos protocolos, porque sabemos que como no hay vacuna, este virus va a estar presente por lo menos un año y medio más, y lo que tenemos es que adaptarnos y prepararnos, y esa adaptación y esa preparación parte de la base de recuperar esa vida productiva con protocolos, con rigor, y en la medida también de lo posible seguir salvando vidas y protegiendo el sistema de salud. Y concluyo diciendo esto, el balance que tiene Colombia a la fecha. Esta no es una competencia entre países, ni más faltaba, pero el balance que nosotros tenemos hoy, medido por varios indicadores, es, en muchas ciudades, la tasa de reproducción del virus ha venido decreciendo, lo que se conoce como el RO. Segundo, el número de días en el cual se duplican los casos, lo tenemos por más de 10 días. Adicionalmente, el número de pruebas que están saliendo positivas del total de pruebas practicadas está por debajo del 10%. Tenemos una tasa de mortalidad por millón de habitantes que está por debajo de 8. Cuando uno lo compara con otros países del mundo, de América Latina, también nos permite mirar esto con optimismo. Y adicionalmente, el número de unidades de cuidado intensivo que están siendo utilizadas. Nosotros liberamos el 50% de las unidades de cuidado intensivo para atender el COVID-19. Hoy debemos tener alrededor de 2.800 en el país y tenemos en este momento alrededor de 126 personas que están en unidades de cuidado intensivo. Todo esto es lo que nosotros monitoreamos día a día para cualquier decisión. Y sabemos que vamos a tener un golpe en lo económico, como lo está teniendo el mundo, como lo están teniendo en Europa. Pero yo creo que en la medida que este manejo se haga con responsabilidad, con progresividad, con buenos protocolos, nuestra apuesta es una rápida recuperación económica y, como lo han dicho muchos organismos, frente al año 2021, que Colombia pueda tener un crecimiento en el 2021 superior al 3%. Presidente, Lázaro Fournier le pregunta si usted es optimista
sobre la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional, el BID, que usted conoce también, y el Banco Mundial ayuden a la reconstrucción de Colombia? ¿Y cuáles deberían ser el carácter y los términos de esa cooperación económica? Pues aquí hay algo que es muy importante. Nosotros tomamos medidas muy drásticas y necesarias para enfrentar los embates del COVID-19 en la salud, pero también tomamos medidas de mitigación en el frente social y en el frente económico. Nosotros, por ejemplo, lanzamos un programa de transferencias condicionadas, donde teníamos algunos existentes y otros que creamos en el marco de la emergencia. Nosotros tenemos un sistema de transferencias condicionadas que se llama Familias en Acción, que llega a 2.6 millones de familias vulnerables. Dimos el giro regular y también un giro adicional. Tenemos un programa que se llama Jóvenes en Acción, que llega a 276.000 jóvenes en vulnerabilidad y pusimos también ahí los recursos más un giro adicional. Tenemos un programa que se llama Colombia Mayor, que atiende a los mayores de 70 años en condición de vulnerabilidad. Entregamos también giro y giro adicional, lo mantendremos en el mes de mayo. Y logramos un programa que se llama la devolución del IVA, donde para las familias más vulnerables, cerca de 1 millón de familias, estamos devolviendo el equivalente a su consumo del impuesto del valor agregado mensual. Ellos ya recibieron en este momento la transferencia y adicionalmente encontramos que cerca de 3 millones de colombianos no tenían ningún acceso a los programas sociales y creamos un programa denominado Ingreso Solidario, que nos permitió rápidamente estructurar una base de datos para que ellos recibieran también un giro del Estado, giro que se recibió el mes pasado y que también seguirá en el mes de mayo. Hemos llevado cerca de 1.6 millones de refuerzos nutricionales para la primera infancia a las casas, y los niños que estaban antes en colegios, que recibían alimentación en los colegios públicos, ya llevamos 4.2 millones de alimentos entregados a esas familias. Entonces, ahí es mitigación desde lo social. En lo económico, por supuesto, hay un reto también grande. Hemos permitido retiros extraordinarios de cesantías, hemos aplazado el pago de cuotas pensionales, hemos también lanzado una línea de crédito con 90% de garantía con el gobierno nacional para poder financiar las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hemos estructurado también aportes de liquidez por parte del Banco Central, que también a su vez está comprando deuda pública y privada. Y frente a la pregunta de cómo entra la banca multilateral, la respuesta es Colombia viene trabajando con ellos. No solamente activamos y se nos aprobó ya la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, la famosa línea contingente, que son cerca de 11.000 millones de dólares. Estamos esperando desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo que puedan superar los 2.000 millones de dólares, y estamos también trabajando con el Banco Mundial lo propio. Nuestra meta es en este momento enfrentar los retos desde el punto de vista de la protección del empleo y de la micro, pequeña y mediana empresa, y por otro lado también tener la capacidad de irrigar inversión pública y la protección de las nóminas de los más pequeños en los próximos meses para que tengamos una senda de recuperación lo más rápida posible. A mí me dicen cuál es la forma que a usted le gusta de recuperación. Me dicen que si es en L, que si es en U, que si es en W. Yo digo que la que me gusta es esta, la B de la victoria, donde sabemos que tendremos una caída en el año 2020, pero con todas estas premisas y empezando una reactivación económica con responsabilidad en la protección en términos de bioseguridad, esperamos que nuestro país empiece una senda de recuperación que se consolide en el 2021. Presidente, ¿cómo valora usted la acción del gobierno español para colaborar con los países de Latinoamérica afectados por la pandemia? En el caso concreto de Colombia, ¿confía en que el gobierno español sea capaz de vertebrar y canalizar la cooperación de la Unión Europea? ¿Ve a España, presidente, liderando una conferencia de donantes para la emergencia en Colombia y en Venezuela, por ejemplo? Yo separaría la pregunta en dos. Por un lado, yo he tenido siempre una muy buena comunicación, franca, amistosa, con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez. He tenido con él la posibilidad de conversar en los últimos días, y yo quiero valorar tres cosas de nuestra última conversación. En primer lugar, él facilitó que nos pusiéramos en contacto con el equipo cercano de él, que está haciendo la lectura epidemiológica, que ha ido analizando el tema de la consolidación de pruebas.
También pudimos hablar de las capacidades del sistema de salud. Agradezco eso profundamente y aprovecho este espacio para agradecérselo a él. De otro lado, también creo que hay una voluntad muy clara desde el punto de vista de conocer también tecnologías que se han venido aplicando en España. Hay empresas españolas que han producido respiradores de emergencia de corta duración que nos ha interesado también conocer. Eso también lo pude hablar con el presidente del gobierno español. Y de otro lado, pues está la preocupación frente al tema de Venezuela, que ahí yo lo que quisiera decir es, el deseo nuestro es avanzar rápidamente en esa gran conferencia mundial de donantes. Tanto así que tuve la ocasión de hablarlo también con Filippo Grandi, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, lo hablé con el secretario Pompeo y la idea es hacerla virtualmente y rápido. Pero yo, más que hacer una referencia a España puntualmente, porque creo que España está tratando de facilitar esos espacios, como también lo ha tratado de hacer Estados Unidos, yo creo que es que tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Y la práctica requiere que hablemos, como dicen ustedes, de los reales, del dinero, de la lana, como dicen los amigos en México, y es que frente a la crisis migratoria que se vive en Venezuela, y estamos hablando de la mayor crisis migratoria que haya visto el continente americano en décadas, y quizás una de las crisis humanitarias más duras que se hayan visto históricamente, nosotros tenemos que darnos cuenta que los recursos que se movilizan internacionalmente para atender esa crisis, comparados con otras crisis de migrantes, realmente son irrisorios. ¿Por qué? Cuando uno mira la crisis de migrantes en Siria, uno se da cuenta que el aporte puede llegar casi a $2.000 por migrante. Y nosotros, en el caso particular de Venezuela, en América Latina no hemos visto más de 150 o $160 por migrante a lo sumo. Y entonces el reto es enorme. ¿Por qué? Porque la crisis humanitaria está ahí y crece. La crisis migratoria crece. Aún en el marco de la pandemia, donde uno podría decir se han contenido ciertos flujos, sabemos que el riesgo está latente, pero además con otros problemas. No hay un buen control epidemiológico en Venezuela, no tienen información veraz sobre la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo, no hay ciclos de vacunación que estén funcionando oportunamente desde hace varios años, entonces la vulnerabilidad del sistema de salud es tremenda y lo que puede ocurrir allá es absolutamente trágico si no hay una movilización de la comunidad internacional para poder atender la situación. Y por supuesto esto lo agrava el hecho de tener una dictadura opresora y al mismo tiempo una dictadura que no permite que haya ningún tipo de esperanza, porque no hay actividad económica, porque no hay actividad comercial, porque además tienen una situación famélica y adicionalmente han perdido su principal fuente de ingreso. Entonces yo creo que esta conferencia de donantes debe tener tres grandes propósitos. El primero, la movilización de recursos para enfrentar y atender la situación humanitaria de los migrantes. La segunda, el fortalecimiento de las capacidades en términos de controles de salud en puntos de frontera. Y la tercera, que me parece más importante, es mandar un mensaje claro y contundente de que el proceso de reactivación de la democracia en Venezuela es un proceso que es inaplazable y que se requiere esa transición. Y esa transición implica el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la convocatoria rápida de elecciones libres. Continuando con la situación en Venezuela, le preguntan si comparte usted el criterio del presidente Trump en el sentido de que habría que haber abordado primero la cuestión política antes que la gravísima emergencia social que vive ese país. ¿Cómo valora la gestión de la alcaldesa de Bogotá? Le siguen preguntando, la señora Claudia López, que podría estar dando alas a la xenofobia contra los migrantes venezolanos. ¿Tiene razón, doña Claudia, cuando reclama la contribución económica del Estado? Primera pregunta, el tema político. Yo creo que el mundo, y en esto todos debemos hacer la gran autocrítica y la gran evaluación. La situación de Venezuela se parece mucho a esa novela del célebre Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Esta es la crónica de una crisis anunciada.
Todo el mundo sabía lo que estaba incubándose. Y el silencio durante muchos años genera complicidad. Y hoy, cuando estamos viendo los estragos de una dictadura opresora, la destrucción del aparato económico, la situación de pobreza, la situación de hambre, el deterioro en el frente de salud, pues lo que tenemos que darnos cuenta todos es que la solución en el problema de Venezuela es fundamental para el futuro de las Américas y también para el futuro de Iberoamérica. Y por eso insisto en que aún en el marco de esta situación tan compleja, los principios del cese de la usurpación, de conformar un gobierno de transición con representación plural y hacer una convocatoria rápida de elecciones libres es más que necesario. Pero por eso esos principios es los que nos debería unificar y no tener tantas discusiones, por un lado el Grupo de Lima, por otro lado la Organización de Estados Americanos, por otro lado la ONU, por otro lado la Unión Europea. Todos tenemos que unirnos en esos propósitos: cese de la usurpación, gobierno de transición con representación plural y una convocatoria de elecciones libres. Y en paralelo hacer la movilización también de recursos. Ahora, frente a la pregunta que me hacen de Bogotá, mire, yo quiero contestar esto con mucha franqueza. Yo quiero decirlo públicamente, yo valoro el trabajo que han venido realizando los alcaldes y los gobernadores en Colombia para enfrentar esta pandemia. Yo quiero además reconocer que en el caso de la alcaldesa de Bogotá, ella ha estado también enfrentando esta situación y empezó también con propuestas innovadoras. El haber hecho un simulacro pedagógico fue muy importante y nos ha permitido también trabajar de la mano. Tiene un secretario de salud que trabaja articuladamente también con el Ministerio de Salud de Colombia. Y obviamente tienen genuinas preocupaciones en lo que tiene que ver con cómo ir recuperando esa vida productiva con un gran nivel de responsabilidad, con buenos protocolos, entre otras cosas, porque Bogotá tiene un sistema de transporte masivo que tiende a tener de manera regular grandes aglomeraciones y que hemos también definido que no debería operar con más del 35% de su capacidad. Entonces, de parte mía está todo el deseo de seguir trabajando con la alcaldesa de Bogotá, con su equipo, pero con todos los alcaldes y gobernadores de Colombia, como lo hemos venido haciendo, porque aquí es la unidad lo que nos va a permitir ser exitosos. Aquí no hay triunfadores individuales, aquí tenemos que ver esto es como un gran ejercicio de construcción colectiva. Y frente al tema particular de los migrantes, este es un tema que ha sido complejo en general en el país, porque yo recuerdo cuando yo era miembro del Congreso, yo en un momento participé en un debate que organizó el entonces representante de la Cámara, Federico Hoyos, y ahí nosotros prácticamente estábamos diciendo que si no denunciábamos oportunamente lo que ocurría en Venezuela, íbamos a llegar a tener casi 2 millones de venezolanos en nuestro país, huyendo de la dictadura, pero también huyendo de la destrucción económica y del hambre. Y nosotros tenemos en Colombia cerca de 1.7 millones de migrantes. Hemos tratado de articular una red de atención, les hemos dado a muchos de ellos permisos laborales, le hemos dado la nacionalidad a 27.000 niños que estaban en riesgo de apatridia, hemos facilitado el acceso a salud, hemos facilitado el acceso también a programas de educación. Se ha hecho un esfuerzo monumental. Colombia invierte poco más de casi 1 billón de euros en los últimos años enfrentando esta situación. Los recursos que vienen del exterior son limitados y por supuesto en muchas ciudades se han ido generando también sentimientos de rechazo de algunos ciudadanos y por eso nosotros tenemos que quitarle a eso cualquier sentimiento que parta de señalar al migrante como el responsable de la situación. Y yo creo que también con la alcaldía de Bogotá, con las alcaldías de las ciudades capitales, hemos podido entender la dimensión del problema y tratar entre todos de abordarlo. Pero yo no llamaría la situación que se enfrenta en Bogotá una situación de xenofobia de carácter institucional. No, eso yo no lo comparto. Yo creo que hay el deseo articulado del gobierno distrital y el gobierno nacional de enfrentar el problema. Es un problema grande y no podemos tapar el sol con las manos. Esto no es simplemente discursivo. Requiere que nosotros tengamos capacidad de buscar soluciones de carácter social, pero también lo voy a decir con mucha crudeza.
no puede recaer solamente sobre nosotros como gobierno nacional o en el caso de los gobiernos locales de Colombia toda la responsabilidad para atender un choque migratorio de esta naturaleza. Se necesita también una gran movilización de recursos de donantes que nos llegue, pero no solamente a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, que también tienen una situación similar. Y vuelvo y digo, no puede ser que el mundo, para unos casos, movilice recursos tan grandes y para la mayor crisis migratoria y humanitaria que ha vivido América Latina, que los recursos que se estén movilizando sean recursos tan magros, porque estamos hablando de una situación que puede afectar cada vez más la estabilidad de la región. Artur Alemany le pregunta, ¿cree usted que como consecuencia del impacto en España de la pandemia puedan verse afectadas las inversiones de empresas españolas en Colombia que participan en proyectos importantes? ¿Han desaparecido las dudas sobre la seguridad jurídica que en la legislatura anterior surgieron tras la expropiación de Electricaribe? A ver, yo haría una descripción. Primero, que si se puede ver afectada la inversión en el mundo, sin lugar a dudas se puede ver afectada. Pues estamos viendo que hay una crisis en el comercio, que hay una crisis en la demanda mundial, que hay una crisis en los precios de muchas materias primas y por supuesto se han afectado las cajas, cuando digo el flujo de caja de muchísimas empresas, pero también nuestra expectativa es que al ir recuperando con responsabilidad y progresivamente actividad productiva, pues Colombia también empiece a dar una recuperación de su economía y que eso siga fortaleciéndonos a nosotros como un país atractivo a la inversión extranjera. Entonces, pues yo creo que Colombia seguirá trabajando para fortalecerse como un país atractivo a la inversión extranjera. Ahora, yo no quisiera entrar en apreciaciones casuísticas sobre un proceso u otro. Lo cierto es que cuando yo empecé el gobierno, hace ya casi 2 años, la empresa Electricaribe estaba intervenida. Venía intervenida también por el gobierno anterior, por unos hechos que fueron claros, que fueron notorios, y lo que a nosotros nos correspondió como gobierno es adelantar un proceso donde pudiéramos pensar en el beneficio de los tantos usuarios que tiene la empresa en la costa caribe de Colombia y garantizar su sostenibilidad futura. Y por eso adelantamos un proceso claro, transparente, riguroso, para que se hiciera esa transición, que llegaran nuevos operadores y que pudiéramos atender uno de los mercados de mayor demanda, pero sobre todo también uno de los mercados que ha tenido mayor dificultad en la calidad del servicio en los últimos años. En lo que tenga que ver con las instancias litigiosas, pues esas instancias se activaron por las decisiones de la intervención que se adelantó hace unos años y nosotros lo que estamos es mirando hacia adelante y como gobierno estaremos siempre dispuestos, como lo hemos hecho en todas las circunstancias donde se han presentado causas litigiosas relacionadas por conflictos de carácter de inversión, con total transparencia. Pero este es un país que tiene un Estado de Derecho, un país que tiene un sistema regulatorio independiente y que se fortalece en aras de la independencia, ahora también con las mejores prácticas de la Organización de Cooperación y Desarrollo, ya que Colombia se ha convertido en el miembro número 37, de manera que nosotros seguimos siendo un país atractivo a la inversión, garante para la inversión, pero también un país que hace respetar el Estado de Derecho. Presidente, su gobierno está llevando a cabo iniciativas como la promoción del ingreso solidario, la recaudación de donativos privados para los más necesitados. También llama la atención aquí en España la campaña para evitar la violencia intrafamiliar durante el confinamiento, con el lema "El amor está en nuestras manos". Y le preguntan si esas 2 campañas están dando frutos evaluados o evaluables. Rocío Rodríguez dice: quisiera saber qué medidas se ha tomado desde la Presidencia de la República para responder al incremento de la violencia de género y violencia sexual en los hogares colombianos durante el periodo del confinamiento, para proteger a mujeres y a niñas. A ver, yo diría que aquí hay un reto social grande y a mí me motiva lo que ha sido Ingreso Solidario. Digo me motiva porque Colombia empezó en 1999 en el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango el programa de Familias en Acción, que es el programa de transferencias condicionadas
para llegarle a las familias más vulnerables del país. En aquel gobierno se llegó a cerca de 100.000 familias y después en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y también de mi predecesor, el doctor Juan Manuel Santos, las familias en acción llegaron a casi 2.6 millones de familias que estaban recibiendo esos recursos de manera mensual, que eran recursos de transferencia condicionadas a una serie de acciones de carácter social al interior de la familia, que tenían que ver con alimentación, con educación, etc. Y ese programa tardó 20 años en llegar al número de familias que tenemos hoy y tardó 7 años en llegar al máximo nivel de depuración de las bases de datos para tener una focalización con precisión. Cuando empezó esta situación del COVID-19 con la declaratoria de pandemia y tuvimos que tomar las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, pues fue muy interesante una cosa. Le hablábamos con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, cómo podemos llegarle a esos colombianos que se van a ver afectados, que son vulnerables, pero que no recibían ningún programa social del Estado. Tomamos la encuesta de hogares, cruzamos esa base de datos con el sistema de bancarización, con los operadores de telefonía y encontramos cerca de 3 millones de colombianos que nunca habían recibido una transferencia. En tan solo 2 semanas pusimos en marcha el programa y ya hemos llegado a más de 1,5 millones de hogares. Y digo, ¿por qué 1,5 millones? Porque estaban bancarizados y esperamos de aquí al 11 de mayo completar el número de ciudadanos para consolidar los 3 millones. Es un programa de transferencia grandísima, en muy corto tiempo y pensado para atender a la población vulnerable en el marco del COVID-19. Así que destaco profundamente lo que ha sido ese programa. Ahora, la otra pregunta, la familia, lo que estamos viviendo todos. Y yo suelo pensar en una frase, ¿no?, donde se dice que después del partido todos somos directores técnicos. Todos nosotros hoy en el mundo evaluamos lo que ha hecho el uno, lo que ha hecho el otro, lo que hicieron en Singapur, en Corea, en Italia, en España, en el Reino Unido, en Brasil, en Colombia. Y obviamente sabemos que de pronto no todos tenemos los mismos resultados, pero lo que sí creo es que podemos hacer reflexiones grandes y yo enumeraría 3 grandes reflexiones. La primera, esta tiene que ser una oportunidad para acelerar la historia. Y me refiero a temas de la virtualidad, teletrabajo, telemedicina, donde nosotros podamos hacer más conexión digital y sabemos cómo eso funciona y mejora la productividad. Desde el lado humano, yo creo que este ha sido un llamado que nos hace también la Madre Tierra a todos nosotros. Muchas cosas que antes tomábamos como un hecho o como dadas, hoy las estamos valorando más que nunca. Tener cerca al ser querido, añorar un abrazo, un beso, añorar una conversación próxima. Hoy nos damos cuenta cómo el estar tanto tiempo en casa también repercute en la mejora de la calidad del aire. Entonces tenemos que pensar en nuestra conciencia ambiental, pero también el lado humano, de cómo nos comportamos en familia, de cómo damos afecto, comprensión, de cómo tratamos a los hijos, a nuestras parejas, de cómo dialogamos. Y yo creo que el reto más grande que tenemos en América Latina está asociado a la protección también de los niños. En nuestra región se ven muchos casos de violencia doméstica en contra de los niños. Niños que de pronto no reciben una expresión grande de afecto. Niños que crecen, muchos de ellos, con traumas psicológicos por circunstancias de agresión contra ellos o en el entorno familiar. Y yo creo que esta tiene que ser una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de familia que queremos. Ahora, dicho eso, también, y ustedes lo plantean, el tema de la violencia contra la mujer, que también está relacionado con la violencia doméstica. Nosotros en América Latina y en Colombia tenemos índices altos de violencia doméstica, índices inaceptables.
Y eso me lleva también a plantear una conversación quizás filosófica, pero también práctica. Y es que nosotros no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo, y es tratar la violencia doméstica como una situación donde las mujeres van a las comisarías y denuncian el incidente del cual fueron víctimas. Yo creo que la gran conversación también tiene que ser, y decirla sin tapujos, en derrotar el machismo. Si queremos nosotros cambiar las tendencias de violencia doméstica, pensemos en cómo estamos educando a los hombres, cómo debemos ser más respetuosos en esa formación y cómo el hombre se tiene que formar más respetuoso. Y adicionalmente, que al interior de las familias el machismo no esté presente, que no resolvamos las cosas a los gritos, que no resolvamos las cosas con tensión. Y yo creo que en esa medida podemos avanzar. Una de las tareas que nosotros aplicamos en el marco del aislamiento preventivo obligatorio era tener abiertas las comisarías de familia y los servicios para recibir denuncias en el caso de violencia contra los niños o de violencia doméstica. Pero yo tengo como premisa en este gobierno, y con mis compañeros de gobierno también, que nosotros cambiemos ese chip y que empoderemos cada vez más a la mujer. Por eso tenemos un gabinete paritario, por eso tenemos en los viceministerios más del 40% mujeres, por eso en los departamentos administrativos tenemos una gran representación de la mujer, por eso además me complace tener a la primera mujer vicepresidenta en la historia de nuestro país, pero pasar también de ese liderazgo a que sea en el interior de la formación de los hombres y de las familias, como nosotros entendamos que proteger y garantizar los derechos de la mujer también significa progreso para nuestras sociedades. Presidente, la secretaria general iberoamericana, Rebecca Grispan, me envía un saludo cariñoso de su parte y dice: el sector cultural ha sido uno de los más generosos durante esta pandemia, ofreciendo contenidos gratuitos y poniendo a disposición de los ciudadanos recursos y materiales. Sin embargo, también ha sido uno de los más afectados por la crisis generada. A usted, que ha sido un referente en el estudio de las industrias creativas y de la economía naranja, ¿qué le parece que podemos hacer en este campo para proteger y apoyar al sector cultural? Y también le pregunta, como defensor del multilateralismo que usted es, ¿qué más espera de la comunidad internacional? ¿Qué más podemos hacer, dice doña Rebecca Grispan, qué más podemos hacer los organismos internacionales desde la cooperación para ayudar a superar esta crisis y para apoyar a países de renta media? Bueno, yo creo que son dos preguntas muy importantes. Voy a empezar por la segunda parte y después me voy a concentrar en el aspecto cultural. Yo creo que esta crisis mundial nos deja a nosotros una gran reflexión, y es que tristemente es una crisis que se ha enfrentado con un muy mal ambiente de coordinación entre los países. Y quiero decirlo así, no decirlo con lenguaje diplomático. Yo creo que los países en general y sobre todo el multilateralismo en el marco de esta pandemia ha tenido fallas, y fallas grandes, porque no hemos visto que la coordinación y la colaboración sea la pauta. Quizás nos tenga que dejar lecciones, y lecciones muy rápidas. Cuando se empiezan a ver brotes de una epidemia, cómo entre todos, si hubiéramos leído oportunamente lo que estaba ocurriendo, de pronto hubiéramos podido microfocalizar, cerrar y todos apoyar una recuperación pequeña y evitando una catástrofe para el mundo. Pero lo que vimos obviamente es que la pandemia se fue esparciendo y fuimos todos tomando decisiones obviamente para proteger a nuestros habitantes, nuestras naciones. Pero qué interesante hubiera sido una gran coordinación. Y lo digo en temas que son tan difíciles como la competencia que hay hoy por conseguir reactivos, la competencia que hay hoy por conseguir respiradores, la competencia que hay hoy por conseguir máquinas aceleradoras de pruebas, por conseguir inclusive hisopos para practicar las pruebas. Yo creo que también un gran nivel de coordinación permitiría entender cuáles son las necesidades y cómo entre todos hubiéramos podido armonizar el sistema productivo para enfrentar esta situación. Ahora,
de nuevo, después del partido todos somos directores técnicos, o como decía alguien, después de la guerra todos somos generales, todos analizamos y vemos. De pronto esto ha sido tan rápido que no nos dio la oportunidad para la coordinación, pero sea esta la ocasión para decir que esto no es un tema tampoco que nos tomó por sorpresa, porque desde hace más de 10 años veníamos teniendo estas conversaciones. La tuvimos con el H1N1, que en su momento fue declarado pandemia. La tuvimos también cuando empezaron los brotes del SARS. La tuvimos también cuando vimos los casos del ébola. Y lo que es más paradójico es que el año pasado, bajo la coordinación de la exdirectora de la Organización Mundial de la Salud, Gro Harlem Brundtland, se preparó un reporte que era el grupo de preparación frente a riesgos en salud en la Organización Mundial de la Salud, que se llamaba Un Mundo en Riesgo. Y ahí en su segundo o tercer capítulo se hablaba del inmenso riesgo de enfrentar una pandemia por un virus respiratorio agudo. Claro, estaban diseñando una hoja de ruta que empezaría en septiembre de este año, pero lo cierto es que la preocupación estaba allí. Y lo que no debería jamás sucedernos es que tengamos que esperar a que las cosas ocurran para entonces reflexionar y actuar coordinadamente. Yo soy un defensor a ultranza del multilateralismo, pero yo creo que esta misma crisis nos tiene que dejar grandes lecciones. Cómo tenemos esos sistemas de alerta, cómo actuamos, cómo nos activamos, cómo podemos aprender de las lecciones de todos. Y yo creo que si bien no lo tuvimos por lo menos en esta primera etapa de la pandemia, hoy esta recuperación económica que el mundo necesita debería tener esa gran coordinación, porque eso es lo que nos permite acelerar la velocidad del progreso saliendo de esta dificultad. Y en el tema cultural, yo no creo que sea uno de los sectores más afectados, yo creo que es quizás el sector más afectado, porque en gran medida la cultura se basa en la interacción social. Casi todos los espectáculos culturales entrañan un comportamiento en masa, un comportamiento colectivo. Y sabemos que se han visto afectados artesanos, artistas, cantantes, músicos de todo nivel. Y nuestra responsabilidad es que ese sector lo salvemos y no permitamos que sucumba en esta situación. Ahora, también hemos visto cosas interesantes. Hemos visto, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la animación digital, lo que tiene que ver con las series, lo que tiene que ver con el cine, de alguna manera pues se ha activado en la medida que hay confinamiento desde el consumo en casa. Y eso tiene que llevar de pronto a renovar, a repensar, a soñar de nuevo esa oferta de servicios, y todos debemos colaborar en ese propósito. Tenemos, por supuesto, el reto de los artistas vulnerables, por eso nosotros hemos hecho el esfuerzo de incorporarlos y poder mapear para que estén en el programa de ingreso solidario esos artistas populares, pero tenemos otros sectores de artistas que también debemos proteger. Entonces, mi reto, y yo lo veo como presidente, siendo además un enamorado de la cultura y valorando adicionalmente lo que ha significado en Iberoamérica ese trabajo coordinado con Ibermedia, por ejemplo, o con los programas Iber en materia digital, o también la oferta de teatro, o también la coproducción, pues yo creo que nosotros deberíamos en este momento pensar también en que conviviendo con el virus, pero también pensando en la salida de la pandemia, en cómo esos Iber-programas de coproducción, codistribución, co-comercialización, los podemos expandir a la mayor escala posible. Y también lo veo en el caso de la música. Todas estas expresiones de solidaridad y de generosidad de nuestros artistas de pronto también nos pueden llevar a que tengamos más oferta de esos contenidos por demanda. Es decir, claro, debemos el día de mañana recuperar la ida a los conciertos, al teatro, pero qué interesante también que muchos artistas que nos gustan, que nos motivan, que queremos tener en nuestros dispositivos móviles, también puedan hacer conciertos virtuales donde nosotros podamos entrar a verlos y pagar para entrar y verlos durante el tiempo que vayamos a estar en el hogar, o inclusive también pagar por tener el concierto, descargarlo y poderlo ver cuando tengamos la disponibilidad. Yo creo que también esta debe ser una gran invitación a repensar, a rediseñar mucho esa oferta, pero lo que yo puedo decir de manera clara es que
hoy justamente tendremos una reunión con el equipo del Ministerio de Cultura para ver cómo vamos a dinamizar el sector en medio de este proceso. Y esperamos también, en la medida que vayamos dando pasos de recuperación de vida productiva, que empecemos con medidas de distanciamiento y protocolos a abrir museos, a abrir algunas facilidades culturales, para que eso también nos permita recuperar mucho de ese espíritu social que es importante para todos nosotros. Presidente, Lázaro Torres le pregunta si llevará a cabo usted, en lo que queda de legislatura, una reforma constitucional con el objetivo, entre otros, del equilibrio entre poderes. También le preguntan que se ha publicado que el Ejército de Colombia ha hecho seguimiento de 130 periodistas, líderes sociales y políticos, sindicalistas, sin control judicial, viniendo a ser, dice quien pregunta, un aparato dentro del Estado. ¿Qué ha hecho su gobierno? ¿Qué está haciendo ante este hecho? Pues déjeme, yo empiezo por esta última pregunta. Yo, cuando asumí la presidencia el 7 de agosto del año 2018, le dije claramente a todos los comandantes de las fuerzas militares y de policía que aquí hay una premisa: cero tolerancia con cualquier práctica de las personas que están en la fuerza pública que sea contraria a la ley o que deshonre el uniforme de la patria. Yo he trabajado con 2 comandantes generales, con 2 ministros de defensa, con 2 comandantes del ejército, con 2 comandantes de la policía, y he sido claro y vertical en eso. ¿Por qué esa preocupación? Porque a lo largo de la historia reciente de Colombia son muchos los episodios donde individuos terminan deshonrando el uniforme con otros propósitos y enlodando la imagen de esas instituciones que queremos tanto en nuestro país. Yo creo en la libertad de prensa, yo creo además en una sociedad que sea deliberante, dialogante, y donde el disenso nos ayude a formarnos como sociedad, y por lo tanto rechazo categóricamente cualquier perfilamiento o seguimiento o cualquier tipo de agresión que se ejerza contra quienes cumplen esa responsabilidad en una democracia. Desde el año pasado le pedí al ministro de Defensa que hiciéramos una auditoría exhaustiva de todos los sistemas de inteligencia para mejorarlos, para robustecerlos, pero también para identificar si había prácticas de personas que fueran contrarias a la ley. Y esas investigaciones han dado fruto. Ya se ha procedido de carácter administrativo, desvinculando a un grupo importante de oficiales del servicio, y vendrán ahora también las investigaciones disciplinarias y penales, y seguiremos hasta el fondo, porque no solamente eran perfilamientos de periodistas y defensores de derechos humanos, también se había perfilado a la persona que es el secretario general de la Presidencia de la República en aquel momento, uno de los funcionarios más cercanos a mi persona. Y eso también es inadmisible. Es inadmisible con los periodistas, es inadmisible con los defensores de derechos humanos, y es inadmisible que ese tipo de prácticas hayan llegado hasta cerca del Palacio Presidencial. Por eso mi compromiso es que acá se llegue hasta el fondo y que se apliquen sanciones ejemplarizantes. Pero tenemos que acabar esas prácticas para siempre. Tristemente, siempre se presentan individuos que con su mal comportamiento terminan afectando una institución. Pero aquí, afortunadamente, se ha procedido con verticalidad, y por eso quienes condujeron las investigaciones fueron el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, y también el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro. Y en cuanto a las reformas que usted me pregunta, yo no estoy viendo desequilibrios de poderes en Colombia. Yo quiero ser práctico en esto. Nosotros tenemos un sistema de cortes, tenemos un poder ejecutivo y tenemos un poder legislativo. Nosotros hemos presentado proyectos de reformas a la justicia que se han dialogado también con el sistema de cortes para hacerla más eficaz, para hacerla más digital, para hacerla más cercana al ciudadano, y seguiremos trabajando en ese propósito. Y en lo que tiene que ver con el funcionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo lo que creo es que más que pensar en nuevas reformas, lo que tenemos es que todos los días fortalecer ese principio que tiene la Constitución de Colombia, que se llama la cooperación armónica entre poderes, donde se entiende la independencia, se valora además el sentido de responsabilidades de cada uno, y yo creo que eso es lo que hace de nuestra democracia
quizá la democracia más antigua de toda Latinoamérica. Pedro Santos, presidente, le pregunta qué planes tiene usted para reactivar ese nuevo petróleo para Colombia, que es el turismo, al salir previsiblemente su país antes de esta crisis mundial. ¿No consideraría un gran reto tener una marina de referencia en todo el continente al estilo de Puerto Banús o Mónaco, que daría mucho empleo y de calidad para las futuras generaciones en las que piensa siempre un hombre de Estado como usted? Yo creo que el reto más grande que tenemos también en distintos sectores es la recuperación del turismo. Esta ha sido quizás la crisis más grande del turismo en su historia. La viven ustedes en España. España es un referente mundial y es un referente para nosotros. España es un país que recibe más turistas que el número de pobladores prácticamente por año y que ha creado un sistema de hotelería, de puertos, de aeropuertos, de servicios en torno a ese motor de la economía. Y yo recuerdo que fue justamente en Fitur, cuando yo visité Fitur siendo candidato o presidente electo, que estuve visitando ese gran y bello complejo de ferias allá en Madrid, y yo veía los stands y hablaba con muchas personas, y yo reflexionaba, el petróleo de España es el turismo. Por eso, cuando llegué a la presidencia dije, el turismo debe ser un nuevo petróleo para Colombia. Pero estamos en la peor crisis del turismo, porque se ha afectado el transporte aéreo, porque se ha afectado el transporte terrestre, porque además hay preocupaciones, hasta paranoia, sobre el nivel de interacción que se puede tener en los complejos hoteleros, etc. Pero yo creo que el reto también es cómo nos vamos a reinventar. Yo creo que esta crisis va a reinventar el transporte aéreo, va a reinventar la forma en la que están estructurados los vuelos en las aerolíneas, va a cambiar la forma en la que están distribuidas las sillas, vamos a tener más protección, va a cambiar la misma manera en la que nos entretenemos en las aerolíneas. Y por supuesto también va a llevar a que el sector hotelero se reinvente, donde las prácticas de bioseguridad sean generalizadas, donde la manera en la que consumimos también cambie. Y yo tengo esa ilusión. Yo quiero que Colombia siga viendo en el turismo un nuevo motor. ¿Y por qué? Ya de por sí es un sector importante, es un sector que genera empleos, pero tenemos que vislumbrar que este sector crezca mucho más en los próximos años. Porque tenemos sol, porque tenemos playa, porque tenemos oferta cultural, porque tenemos también oferta diversa, una relacionada con eventos, otra relacionada con salud, otra también con patrimonio ancestral, otra relacionada también con el patrimonio natural. Entonces esa apuesta para nosotros está allí y sabemos que en este momento uno de los sectores que tenemos que proteger, acompañar a salir de este proceso, pues sin duda alguna es el sector hotelero y el sector de servicios turísticos. Pero también está de por medio a nivel mundial cómo vamos a reinventar el transporte aéreo y ayudarlo en medio de esta crisis y cómo vamos también a revivir el transporte de pasajeros desde el punto de vista de cruceros, donde vimos que fue uno de los sectores más afectados. Eso no va a pasar de un día para otro, eso nos va a tomar tiempo, pero ahí nuevamente vuelvo al multilateralismo. Para que no estemos tomando decisiones aisladas, individuales, yo creo que se requiere una gran conversación sobre esa reinvención del turismo, del sector de servicios. Y ahí, por ejemplo, ahora que escuchábamos a Rebeca Greenspan, creo que ese sería un tema maravilloso para la cumbre iberoamericana que tenemos a finales de este año, que inclusive, supongamos que no la podemos hacer presencialmente, hay que hacerla virtualmente y hay que poner unos temas sobre la mesa que nos permitan coordinadamente sacar adelante estos sectores que representan tanto para nuestro presente y también para nuestro futuro. Vamos a ir terminando, presidente. Alberto Durán, vicepresidente de la Organización Nacional de Ciegos de España, dice que le quiere felicitar por la calidad personal y profesional de las personas con discapacidad de Colombia y le quiere proponer que se plantee usted mejorar el acceso al empleo y con ello activar a parte de sus clases pasivas que quieren contribuir a hacer Colombia más grande. Le dice Durán que la ONCE, a través de Ilunion, su grupo industrial, está con lavanderías en Colombia y han comprobado las ganas que esta gente, dice él, tiene de trabajar y de sentirse útiles.
Pues yo creo que además es una muy bonita reflexión. Nosotros creamos la Consejería Presidencial para la Atención de Personas con Discapacidad, que la dirige el doctor Jairo Klopatowski, que ha sido quizás uno de los grandes defensores de estas causas por años. Tuvimos un capítulo en el plan de desarrollo y hemos empezado también un proceso de mayor acceso a los empleos públicos por parte de personas con discapacidad. Yo creo que esos son temas que a nosotros nos motivan, pero sin duda hay que hacer mucho más. Hay que hacer muchos temas de inclusión laboral, hay que hacer muchos temas de habilidades, pero también creo que esta pandemia nos lleva a una reflexión, y es que en la virtualidad, con la debida capacitación, con los debidos protocolos, con la debida formación y la ampliación de talentos, son muchas las personas en condición de discapacidad o con discapacidad que podrían cada vez más insertarse al mercado laboral. Y creo que esa es otra ganancia que nos tiene que dejar en una situación tan compleja y que también encarna esa palabra resiliencia. Tenemos una crisis y la pregunta es cómo la volvemos una oportunidad. La virtualidad se va a consolidar. Muchas personas se han dado cuenta que lo mejor era trabajar desde la casa, que lo hubieran podido hacer hace mucho tiempo y que serían igual o inclusive más productivas. La telemedicina, los temas de servicios, los temas de fintech, algunos temas de entretenimiento, temas de educación. Y ahí muchas personas en condición de discapacidad podrían jugar un papel muy importante en esa inserción al mercado laboral. Y así como yo le he dicho a mis compañeros de gobierno que tenemos que estar trabajando intensamente en enfrentar la coyuntura, la pandemia, también estamos con otro equipo de gobierno trabajando en ese mediano y largo plazo que sale y que debe surgir con dinamismo después de esta pandemia. Y ahí vemos grandes oportunidades para las personas en condición de discapacidad. Querido presidente, llegamos al final de este evento online de Nueva Economía Forum. Le agradecemos el valioso tiempo que nos ha dedicado y hacemos votos porque Colombia y España sean capaces de encarar con optimismo y fuerza la recuperación tras la pandemia, el regreso a la vida productiva y la reparación de los daños, sobre todo a la población más necesitada. Lo hacemos en nombre propio y en el de los mecenas que hacen posible NEF Online, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, Juan de Antonio Rubio, presidente de Cabify, y César Cernuda, presidente en América Latina de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Presidente, como usted dice, prevención y acción. Le esperamos pronto en España. Muchísimas gracias, un gran saludo. De nuevo es un gran honor para mí acompañarlos en el Foro Nueva Economía. Siempre recordaré con inmensa gratitud la oportunidad que me brindaron cuando era precandidato presidencial y después como presidente electo. Hoy lo hago como presidente en ejercicio, virtualmente, pero espero muy pronto, cuando hayan pasado muchos de estos momentos complejos, estar ahí nuevamente con ustedes. Mi saludo lleno de afecto también para todo el pueblo español. Mi solidaridad también con muchas de las familias que han perdido sus seres queridos, pero también mi sentido de admiración por la resiliencia que han tenido tantas personas, tantos héroes. Nosotros tenemos unos vínculos históricos que son indisolubles. Aquí hay un país hermano y esperamos que esa hermandad entre Colombia y España sea cada vez más fuerte. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Un saludo muy afectuoso.